bienvenida a nuestro querido compañero, amigo Ismael García. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos, hermano, como Hace siempre. muchos años te conozco, bueno, vale, en Batallando. medio de cercanías y diferencias, pero bueno, hemos tenido una amistad muy... De toda la vida. me conoces de muchachito, pues. Así es. Bueno, Ismael, eres candidato a la gobernación, a las primarias de la gobernación De del Aragua. estado de Aragua, ¿no? Un estado donde he trabajado toda la vida, he sido alcalde en 2 oportunidades, varias veces parlamentario, concejal y sobre todo alguien que ha estado luchando en ese estado toda la vida por los cambios. Cada vez que hemos apostado a algo, lo hemos apostado por los cambios. Tú y yo seguramente venimos de los mismos sitios de lucha, pero siempre hemos estado del lado de la gente y impulsando los cambios para que cada día haya progreso, prosperidad, para que la gente viva mejor, que es por lo que estamos hoy luchando en Venezuela. A mí me llamó mucho la atención, Ismael, y yo sé que ese es un tema que a lo mejor no te gusta mucho tratar, pero tengo que preguntártelo, obviamente. Claro. Me llamó mucho la atención que tú, siendo militante de Primera Justicia, ese partido no te respaldó. Tuviste que ser candidato sin Primera Justicia. Mira, cuando yo era secretario general de Podemos, que Podemos era una fuerza muy importante en la mesa de la unidad, uno de los partidos allí que tomaba decisiones e impulsó tareas y políticas, yo decidí un día en un programa, creo que aquí mismo fue en Globovisión, anunciar que respaldaba plenamente la candidatura de Enrique Capriles, porque además estaba convencido, aún con la amistad personal que tenía con Leopoldo, quien era y es un líder importante del país, Ledesma y otros precandidatos que existían en ese momento, Pablo Pérez, creía que Enrique debería ser el candidato y el presidente de la República. Yo anuncié eso públicamente, eso generó un gran debate en Podemos y no me expulsaron, ni tuve que renunciar a él, lo hice porque estaba convencido que ese era el camino, ¿no? Yo no he renunciado a Primera Justicia, yo hice un planteamiento, digamos, tomé una decisión, bueno, por razones que la gente, todo el mundo conoce, y en este momento yo voy a ser candidato de Primera Justicia y de toda la unidad, porque además nosotros estamos proponiendo en Aragua, desde el mismo momento en que se inscribió mi candidatura, que se vaya a las primarias, la mesa de la unidad ya lo decidió, el 10 del mes que viene son las primarias y bueno, lo que ocurra allí será el candidato de la unidad como debe ser, porque para mí, para todos nosotros, lo más importante debe seguir siendo la unidad, es lo que nos ha conducido a éxitos importantes. Por ahí vi una declaración, Ismael, de un documento que envió el alcalde Smolansky, ex alcalde de Latillo, diciendo que prácticamente participar en estas regionales es oxigenar al gobierno de Maduro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, el gobierno ha hecho todo lo posible para que la oposición o las fuerzas de cambio que están expresadas en la Unidad Democrática de Venezuela se alejen de lo que a ellos le tienen miedo, que es el voto. El gobierno se le sacó el cuerpo y utilizó toda la fuerza y el aparato del Estado para evitar el referéndum revocatorio. Pero también los gobernadores deberían haber sido electos el año pasado. Este año tocaba ver a los alcaldes. Y eso lo hacían porque sabían que iban a perder las gobernaciones, pero el referéndum significaba un cambio político, que en el fondo esta lucha que hoy damos por las gobernaciones, además de atender los problemas ingentes en las regiones de Venezuela, sigue planteada otra etapa de la lucha, que es el cambio en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué nos planteamos nosotros con el apoyo del Papa? Unas elecciones generales, es decir, un cronograma electoral, la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, que por el contrario el gobierno todos los días sigue actuando al margen de la Constitución y utilizando la fuerza del Estado para llevársela por delante. Y por supuesto, el canal humanitario. Esas 4 cosas nosotros pedimos. Seguimos con los presos políticos, cada día hay mayor persecución. En el caso de Aragua, recientemente algunos dirigentes que han estado cercanos a mí, militantes de Voluntad Popular, que han estado acompañándonos en esta campaña. Primero fue Tony Real. Al principio, bueno, ya no estábamos en campaña, pero también en Aragua tenemos un alcalde preso. Tony Real luego, ahora hace 2 días al coordinador regional de Voluntad Popular, Rolmer, luego a Luis Duque, el secretario de organización. Anoche incluso, cuando el abogado de ellos los trasladaba a una clínica para que hicieran una evaluación de su situación de salud, bueno, dejaron el abogado preso. Es decir, es una persecución que el gobierno habla de paz,
pero detrás de eso lo que hay es una ametralladora, una andanada de persecución. ¿Y en qué condiciones vas a hacer la campaña? Y además de eso, no es verdad, para terminar esta parte, que es que los gobernadores tienen que rendirse a la Asamblea Nacional Constituyente, que tienen que pedirle permiso, que tienen que pedir una carta de buena conducta. Eso no es verdad, eso no es un requisito, eso no existe, ¿no? Bueno, eso es una cosa inventada, anunciada por Diosdado, por Jorge Rodríguez, por Delcy Rodríguez, y por ese grupo que pareciera ser que no tiene ningún interés en que Venezuela haya paz. Cuando nosotros decidimos participar en esto porque creemos en el voto, porque creemos en la democracia, y en esta etapa de lucha, que no hemos olvidado nuestro objetivo fundamental, seguimos apoyados en el voto para que se produzcan los cambios. Tenemos que hacer una pausa, Ismael. Regreso, vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser el eje de tu campaña en el estado de Aragua, y te toca enfrentarte también al exministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Vamos a hablar de eso. Ya venimos con Ismael. Política a la una, nuestra etiqueta. Hasta que logremos el cambio en el país. ¿Tú descartas la posibilidad de que te inhabiliten? Por ejemplo, aquí Alex Rosales dice: saludos, Vladimir Ismael, de ser inhabilitado por el gobierno, ¿a cuál candidato le daría su apoyo en Aragua? Por ejemplo, si en la Comisión de la Verdad determinan, hay alguna denuncia, determinan que tú promoviste la violencia, por ejemplo, como ahora se está diciendo, que puede pasar con candidatos y te anulan la candidatura. Nosotros hemos actuado en el marco de la Constitución. El gobierno puede utilizar cualquier argumento para hacer lo que quiera, para sacar del paso a sus adversarios, a quienes considera enemigos. Yo he actuado en la Asamblea Nacional desde el 2007, que tú y yo y muchos venezolanos respaldamos un proceso de cambio para los que tienen en Aragua montado una campaña sucia a través de las redes, que por cierto no es del gobierno, ni voy a calificar a nadie, pero sabemos dónde viene. ¿De la oposición? Bueno, viene, no, en este momento en Aragua no es del gobierno. Eso mismo lo hicieron aquí en Caracas cuando fui candidato a alcalde. Y hoy entiendo que son los mismos que me sacaron un candidato, sobrino de un dirigente de un partido de la Unidad en Aragua, que lo vistieron, le pusieron mi nombre, le hicieron campaña y hicieron todo eso. ¿No es el gobierno? No, por supuesto que no. El gobierno hace lo mismo parecido, es lo que dice, eso se parece a lo que hace Diosdado Cabello los días miércoles que tiene ese programa, donde utiliza todos los epítetos, descalificaciones contra mí y luego entonces dice, hace cualquier comentario, me toma una foto, me dice que yo soy adeco. ¿No? Yo le agradezco a Acción Democrática, por ejemplo, haber tenido la valentía de haberme postulado y al resto de los partidos. Ahora, yo no me he inscrito en ningún partido, ¿no? Y te digo, tampoco he renunciado a Primero Justicia. Entonces, pero ya ellos no te sienten como de Primera Justicia, por lo que yo he conversado con dirigentes de ellos. Es un asunto que yo no tengo ningún interés en hacerlo público, debatir sobre eso, porque además te digo, electo en las elecciones primarias voy a ser el candidato de toda la unidad y todos nos necesitamos. Por eso yo creo que no es necesario. ¿Cómo se van a financiar la primaria de la oposición? Como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos hecho, a pulmón limpio, con amigos, gente que se cuida mucho, porque bueno, tú sabes cómo está la cosa. Por ahí hubo denuncia de Odebrecht que había financiado gente de la oposición. Hoy está desmintiendo los Capriles, pero dicen que otros dirigentes de Nicolás Maduro para abajo, lo dice también, la fiscal. Pero digo, pero en el de caso Nicolás Maduro para abajo, acusado pero también Diosdado Cabello tiene que explicar eso, tiene que explicarlo Ayman el Trudi, que su suegra no se sacó ni el Loto Miami, ni el Kino, ni nada de eso, y aparece con más de 40 millones de dólares depositados en un banco suizo. Entonces, el camino que hoy nosotros llevamos en Venezuela, el combate, la lucha por la que estamos dando, es por un cambio definitivo. Y por eso, por supuesto, en el caso de que el gobierno tomara ese camino, que puede hacerlo contra uno de nuestros candidatos, la unidad determinará y resolverá eso, porque yo no soy un maromero, un político de oficio. Nosotros enfrentamos en su mejor, digamos, en momento de fuerza y de liderazgo a quien le propuso a Venezuela cambiar el Estado, cambiar la propiedad privada, cambiar la geometría del poder. Es decir, que no hemos actuado con oportunismo. Ahora, en hechos de corrupción no me pueden señalar. Yo fui alcalde de La Victoria en 2 oportunidades y allí me revisaron hoja por hoja toda mi gestión. Tenemos un tuit. Vamos a verlo, la única gestión, por cierto, que la gente recuerda, donde hay cosas y hechos concretos. Ramón Ramos, el líder, ¿cree que la oposición podrá vencer la abstención, la cual es producto de la división, por haber dejado enfriar las calles? Mira, hay una empresa, no sé si puedo decir el nombre, ¿no? Aquí, Consultores 21, pero también empresas serias del país, han dicho que más del 70% de los venezolanos quiere votar. Yo creo que la gente va a participar. Si nosotros planteamos esto como una lucha, digamos, con Photoshop, con afichitos bonitos, con jingles, con cancioncitas, no. Esta es parte de la lucha
hubo o hay 140 días donde hubo más de 150 personas muertas. Esta etapa le sumamos los 40 días más de campaña, que son también de lucha, y luego viene una lucha por el cambio que no la vamos a detener. Nosotros no podemos abandonar el camino del voto, porque salirnos de él es lo que el gobierno quiere. Y te decía que dejé inconcluso. En el caso de que el gobierno haga eso, tiene que buscarse algún argumento. Yo no aparezco asociado a ninguna cuestión ni de narcotráfico ni de corrupción, nada de eso. Hay un señor que me denunció en un tribunal porque yo le exigí y lo investigué por la pérdida de los reales de la comida. Ah, bueno, entonces tú sabes que aquí el mundo es al revés. Es al contrario, tú denuncias a alguien de corrupción y entonces te ponen sanciones. Ahora soy auditable política, económicamente y en todos los sentidos. Soy un hombre que ha luchado o hemos luchado dentro de un equipo por los cambios en Venezuela. No hemos actuado apegados a veces al oportunismo y hemos jugado con las cartas claras. Augusto Cuartocielo dice por aquí, pregúntale a Ismael qué opina del lanzamiento de Richard Mardo a través de otra persona. Creo que las candidaturas deberían ser personales. Eso tienen que preguntárselo a los compañeros. Yo, por cierto, condeno que ese compañero haya sido inhabilitado, porque ese problema lo resolvemos nosotros con voto. Así como condeno Rolman Rojas que sea perseguido y otros compañeros en Aragua, Tony Real, todo lo que ocurrió con el alcalde Guárate, pero además no de boca, sino de acción. He acompañado, he manifestado, he dado solidaridad. Yo hoy también condeno ese tipo de cosas porque esa es la manera del gobierno cerrar el camino a dirigentes, y yo creo que las cosas nosotros las tenemos que resolver en democracia y con voto. Y desde el primer día lo dije, sin conocer si alguien estaba o no inhabilitado o habilitado. Esto tiene que ser resuelto en unas primarias en Aragua y en todos los estados donde no hubo consenso, para tener un solo candidato. Aquí hay una pregunta. Pregúntale si las asambleas legislativas chavistas seguirán gobernando en los estados. Solo se elige gobernador Marcos Pérez. Y por aquí te preguntan también, Horizonte, carta de buena conducta, ¿ellos piensan pedir permiso a la ANC para poder participar? Mira, yo no le pido permiso a nadie, sino al pueblo de Aragua. Y creo de verdad en la democracia, no estoy atado a cuestiones, a manipulaciones de ningún tipo, lo he demostrado durante mi vida. Me tocó enfrentar a uno de los líderes más importantes que ha tenido este país, por una clara convicción que tenía que ese no era el camino. Cuando se han cometido injusticias contra otro, actuado, y cuando se cometen injusticias contra mí, actúa pegado a la Constitución, a las normas. No les rehuyo al debate. No creo que esas campañas sucias que se están haciendo nos van a sacar del camino, y la gente nos conoce, la gente sabe lo que hemos hecho, la gente conoce nuestra trayectoria, no somos un parapeto inventado de la noche a la mañana ni sacado de un sombrero. Somos y hemos construido durante muchos años una lucha en un estado como Aragua, que lo conozco, todo el estado de Aragua, la hemos construido dando fe, compromiso, responsabilidad, actuando con honestidad. Y nosotros, por cierto, no somos representantes del pasado, porque el pasado hoy es el PSUV. El pasado es el PSUV. Nosotros venimos siendo candidatos desde el 2010, en el caso mío de la Unidad. Diputado electo 2 veces, y todos los cargos que hemos logrado hasta ahora en Venezuela, todos los que hoy estamos compitiendo en posiciones de la Unidad, en posiciones de liderazgo y de conducción de la política, lo hemos hecho en el marco de la Unidad. Miguel Enrique Armas, un día dicen que no hay democracia y al día siguiente nos invitan a votar, entonces hay que respetar el resultado del CNE. Esas son las manipulaciones que el gobierno va haciendo y va poniendo, porque este es un gobierno mentiroso y además nunca dialoga con nadie, y entonces dice, anoche me reuní con fulano, ayer me llamó fulano, eso lo dice el propio Nicolás Maduro. Un gobierno que quiera diálogo de verdad, que sea serio, un gobierno que quiera paz, un gobierno que quiera que haya participación, que no le tenga miedo a la democracia, no tiene sino que opinar de sus asuntos de gobierno. Y el CNE, cuando la gente dice que ese seno no es confiable, yo igual creo que no es confiable, porque han tenido actitudes absolutamente que no tienen nada que ver con la democracia. Pero el CNE con el que nosotros hemos ganado no es sentando en una mesa a las 4 rectoras del CNE. Nosotros hemos ganado con un CNE como ganamos en el 2016 las elecciones, con los testigos de mesa participando allí, montando una maquinaria electoral, y ese es el CNE nuestro, con ese hemos ganado. Entonces, teniendo una buena maquinaria electoral,
obviamente no podrán cambiar los resultados. Estos resultados obviamente no son los que ellos presentaron porque allí ellos se compraron y se dieron el vuelto, tenían todos los testigos de mesa, determinaron cuántas personas iban a votar y a lo mejor han podido colocar hasta 10 o 12 millones de votos. Solo que era demasiado descarado que aun cuando llenaron el poliedro para regalarle una bolsa de comida a mucha gente, no pudieron hacer la movilización y era evidente la escualidez de esa votación, la exigua votación que hubo y por supuesto los resultados no son los que ellos dicen. Ismael, de cara a los venezolanos, ¿tú consideras que se está haciendo por parte de ustedes una buena política? Si es así, di los logros, pregunta Douglas Pérez. Y Luke Torres, qué tristeza ver cuánta división existe entre ellos mismos, aún así no llegaremos a nada como oposición. Saludos. Mira, es que parte de las cosas que hace el gobierno, las elecciones eran para diciembre de gobernadores. Había tiempo de haber hecho unas primarias y haber resuelto esto. Se hizo consenso en varias regiones del país importantes, pero no hubo tiempo para hacer el consenso en otras regiones, porque nadie tiene, digamos, el valor de decir tú no puedes participar y el que va soy yo, y tampoco había tiempo ni siquiera para hacer una encuesta. Entonces hubo que inscribir los candidatos, no hay ninguna división, lo que no podemos es hacernos daño en nosotros mismos. Yo, por ejemplo, no voy a responder a ninguna campaña sucia. Te digo, sé quién la está haciendo, de dónde viene, cómo la hacen y quién la planifica. No voy a responder a eso, porque además la gente nos conoce, la gente sabe quiénes somos y qué hemos hecho. La gente sabe, digamos, cuál ha sido nuestra trayectoria. Ahora, eso de haber adelantado entonces la asamblea, las elecciones, no es que se le ocurrió a Arle Herrera, porque allí uno ve la cara de 8, aunque escuchaba o pasaban, encadenaban el país 3 veces al día con 500 constituyentes y uno decía, nosotros voten porque vamos a resolver el problema de los cambures, voten porque ahora vamos a resolver el problema de tal cosa. No vale, nada de eso se ha tocado en ese parapeto de asamblea constituyente, que no es asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente es como dice la Constitución, el pueblo no participó en eso. Entonces, esa situación obligó a que en algunas regiones se inscribieran candidatos y ahora, bueno, viene un proceso de primaria que lo pedí en el momento que me inscribían y allí pedí que se hicieran unas elecciones primarias porque para mí la unidad está por encima de todas las cosas. Ya terminando, César Maestre, por favor, Vladimir, un comentario de Ismael sobre el general Baduel. El general Baduel dicen que bueno, está desaparecido, que tiene incomunicado. Siempre he tenido con el general Baduel una relación de respeto, de amistad. Lamentablemente, pues hay quienes le condenan cosas como se decía, por ejemplo, de la fiscal cuando empezó, la fiscal denunciando las cosas, mucha gente le decía a uno, pero ¿será verdad? ¿No será una cosa del gobierno? Bueno, ahí están las cosas del gobierno, perseguida, acusada de mil cantidad de cosas, que no lo hicieron antes, por cierto, porque este es un gobierno que si tú estás forrado de rojo, pintado de la cabeza hasta los pies, tú eres revolucionario, marxista, leninista, trotskista y de todo, y eres bueno. Pero tu carta de buena conducta es que seas militante de eso. Cuando dejas de serlo o tienes una posición distinta, inmediatamente te cuestionan, te llaman traidor. Gracias, y dicen toda esa cantidad de cosas. Es lo que algunos también sectores de la oposición deben reflexionar, porque la democracia tiene que ser para que debatamos, para que las diferencias que tengamos las podamos resolver entre nosotros. Hay cosas que las podemos resolver dentro de la casa. Yo estoy aquí en esto, en esta parte de la lucha, en esta historia, porque de este lado hay gente mayoritariamente valiosa porque creo en los cambios y creo que este gobierno ha fracasado, este gobierno es corrupción, es hambre, es desempleo, gracias, es todos esos antivalores. Por eso, Vladimir, creo que hay que ir a las elecciones regionales y hay que trabajar por el cambio. Llamo a la unidad de todos los venezolanos, resolvamos el tema en las primarias y vamos a ganar las 23 gobernaciones en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias García. Nosotros vamos a hacer una pausa. Antes de ir a la pausa rápidamente, bueno, queremos enviar nuestras condolencias al ministro Miguel Pérez Abad. Lamentablemente su hijo falleció recientemente en un accidente aéreo. Bueno, nuestra solidaridad desde la diferencia, pero siempre pues con el sentimiento humano de por medio. Hacemos la pausa y al regreso tenemos nuestra invitada que es Wisely Álvarez, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos.